Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Aquí estoy con ustedes una vez más. Yuleni Boscan, como siempre, trayéndoles un mensaje de amor, de equilibrio, de balanzas para llevar una vida mejor. Y el tema de hoy se va a llamar No te quedes con una sola versión. Y este título Dios lo puso en mi corazón por algunas situaciones que en algún momento se han dado en mi vida que hoy quiero compartir con ustedes porque sé que nos va a ser de gran utilidad para reflexionar en algunos puntos claves en nuestra vida, para discernir cuáles son esos momentos donde de repente hayan personas que se acerquen a nosotros para traernos juicios de los demás y que esos juicios de los demás, pues nosotros sepamos discernir verdaderamente qué es lo bueno, qué es lo malo, de qué manera debemos actuar, de qué manera tenemos que tomar eso que nos están diciendo, cómo mejor meditamos en eso y no actuamos de manera apresurada por la opinión o por la percepción o por los juicios que otra persona tiene de otro. Porque a veces sucede que te traen juicios a ti. Tú los escuchas y esos juicios te hacen cambiar la perspectiva que tú tenías hacia alguien. Y no solamente te hacen cambiar la perspectiva, sino que también te hacen cambiar la actitud, la bonita actitud, el bonito comportamiento, el bonito trato que de pronto se estaba dando en ustedes, de alguna forma, sea de amistad o sea de trabajo. A mí en lo personal me ha pasado de varias formas. Por eso les dije que, por experiencia propia, Dios lo puso en mi corazón porque me ha pasado en varias oportunidades y nada más y nada menos que ayer se me repitió una situación y dije, wow, Dios automáticamente como, saben, estilo película, cuando volteé así, Dios trajo esa reflexión a mi mente y a veces siento en lo profundo de mi corazón que Dios permite situaciones que inclusive me lastimen, me hieran, porque fue un momento que de verdad hirió mi corazón la forma en cómo me hicieron desaire injustamente, pero es algo que al mismo tiempo me forja, es algo que al mismo tiempo siento como Dios me enseña, como Dios trae automáticamente una enseñanza a mi mente, a mi corazón y me prepara siempre en una área, siempre tengo algo que me ayuda, de alguna manera hay algo que está trabajando en mí con esas situaciones que a veces se me dan. En primera instancia, hace mucho tiempo, una vez me pasó, no voy a contar tantas historias porque yo sé que pues sería muy largo, pero voy a contar una que impactó mucho mi vida y la más reciente, que fue la de ayer, para más o menos entremos en contexto de lo que quiero que nos llevemos en este día como reflexión, de no dejarnos engañar por esos juicios que a veces nos traen y nosotros sepamos discernir, nosotros sepamos actuar de la manera correcta. En lo personal, a mí en esa oportunidad me pasó que yo recibí a alguien en mi casa con mucho cariño y con mucho amor porque era inclusive un familiar y la apoyé, la ayudé en todo. Bueno, estuve con ella en muchas cosas, pero para resumir el cuento, porque no hice algo que ella quería que yo hiciera, no me sometí en mi propia casa a aceptar algunas cosas que no quería aceptar, dado que, bueno, ya yo no era una chica soltera como cuando nosotros en otras oportunidades ella había estado en mi casa y yo era soltera y bueno, y salíamos y todo eso. Ya yo era una mujer casada, ya yo estaba dentro de otra onda, ¿sabe? Además, ya era cristiana y todo lo demás. En primera instancia, ella vivió conmigo fue en Venezuela, en una situación, en circunstancias muy diferentes, en estilo de vida muy diferente. Cuando ella estaba en Ecuador, ya yo había aceptado a Jesucristo en mi corazón. Cuando esto, ya yo estaba casada con mi esposo, ya era un estilo de vida, otra cosa diferente. Entonces sí hubo ciertas condiciones antes de recibirla en mi casa, porque ya yo conocía algunos puntos. Entonces, sin embargo, una vez que se instaló en la casa y todo lo demás, pues
como no hice ciertas cosas o no permití algunas cosas que yo sabía que me podían perjudicar, tanto en mi relación con mi esposo como en otras cosas, en otras áreas. Entonces, pues, ella no le gustó y lo que hizo fue decir un poco de mentiras a una amiga que vivía en ese mismo edificio que yo le había presentado, y ellas habían hecho mucha afinidad y se habían llevado muy bien. En verdad mi amiga también era muy especial y ella fue allá donde ella con su bebé, porque andaba con una niña pequeña, y eso dijo muchas cosas, me puso en mal. Y para qué decir, dijo lo que de todo, eso dijo de todo, me puso en mal. Y mi amiga pues se dejó llevar. Claro, porque ella llegó allá con su papel, ¿sabes?, de víctima, llorando y todo eso. Y hizo todo eso y mi amiga le creyó. Mi amiga le creyó, no escuchó una segunda versión. Por eso es que este video se llama No te conformes con una sola versión. Nunca te conformes con una sola versión, porque cuando una persona cuenta la historia, tú no sabes si de verdad eso es certero. La palabra del Señor lo dice en Proverbios 18:17. Dice, el primero en presentar su caso parece tener la razón hasta que llega otro y lo cuestiona. No lo dice literalmente así, lo estoy parafraseando, pero aquí igual lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo puedan leer textualmente como dice. Y se trata de eso, de que pues a veces cuando nos conformamos con solo una sola opinión, con solo lo que una sola persona te vino a decir, pues esa puede no ser la verdad absoluta de las cosas. Ahora recientemente, que fue lo que realmente me trajo acá a sentarme a hablar de esto, es que yo estuve trabajando hasta hace poco con costura, y por temas de postura y salud, yo estuve presentando un tema en la cervical, con lo que todavía estoy recuperándome y estoy ahí luchando. Ha sido muy difícil la situación, así que nada, tuve que dejar ese trabajo. Y aunque no fue una cosa que dejé el trabajo así botado repentinamente, pero me di cuenta que mi jefe me había puesto en mal para poder él justificarse en la entrega de un trabajo que no pudo hacer. Yo noté mucha indiferencia hace poco que fui a dejar a mi esposo, y ya había notado indiferencia por varios días, pero el día de ayer yo estaba dejando a mi esposo y siento un poco de corneta atrás así odiosamente. Y yo dije, pero bueno, ¿qué pasó? Yo pensé que era alguien que necesitaba pasar por ese callejón, porque ahí muy poco pasan carros, pero a veces hay uno que otro que por alguna razón necesita pasar. Y yo dije, bueno, quizás necesita pasar. Y me estacioné en el puesto justamente de ellos, porque ellos trabajan ahí en un local en la parte de al lado. Me estacioné ahí a entregarle el café a mi esposo, era cuestión de segundos, para que el carro que supuestamente estaba detrás de mí pasara, que era lo que yo pensaba que estaba pasando, y resulta que no era así. Eran ellos. Y ella viene y se baja y me toca, como ellos siempre habían sido tan simpáticos conmigo, tan agradables. Cuando yo la veo en el vidrio de mi carro, yo le digo, hi. Pero sorpresa para mí que cuando yo le digo, hi, lo que le veo es una mala actitud, pero de esas súper pedante, súper... Y yo me quedé, pero literalmente fly. Yo dije, pero bueno, ¿qué pasó acá? Y cuando yo la veo con esa mala actitud, es ahí donde caigo en cuenta que era ella la que estaba detrás de mí corneteando odiosamente. Y le digo, I'm sorry, le digo yo. Y me estaba diciendo un poco de cosas ahí en inglés que yo la verdad ni me bajé, porque yo dije, no vaya a ser que se ocurra agarrarme por el pelo, me termina de fregar mi cervical. Así que yo dije, no, pues ahí me quedé en mi carro y simplemente le dije sorry, arranqué, porque igual ya yo me iba, ya solo le quería dejar el café a mi esposo y me fui. Pero justo en ese momento, así como una película en cámara lenta, literalmente les digo, cuando yo volteé así, que le digo, hi, que yo veo esa cara y esa actitud, el Señor trajo a mi mente esta reflexión que yo estoy trayendo acá. En cómo cuando cuando alguien trae juicio sobre otro, a ti puede pasar esto que me estaba pasando en ese momento. Puede
cambiar una persona la perspectiva que tenía hacia ti sin verdaderamente saber lo que de verdad está pasando. Sin verdaderamente conocer la otra cara de la moneda, sin verdaderamente conocer la verdadera historia de las cosas. Yo quiero que sepan algo muy importante. Yo no los estoy juzgando a ellos, porque yo creo que en algún momento todos hemos caído en ese punto. Todos en algún momento nos han traído algún comentario, algo, no sé, y de alguna forma, y hemos caído ahí. Tal vez unos más que otros, quizás algunos en magnitudes más pequeñas o más grandes que otras, pero quizás en algún momento todos nos han venido a traer algún comentario de alguien y automáticamente nuestra perspectiva hacia aquella persona cambia. Y nuestra actitud cuando volvemos a ver a esa persona también cambió. Y aquella persona de pronto siente esa indiferencia que yo sentí durante días, que dije, bueno, quizás no es nada, quizás no le di mucha importancia, pero ese día el corneteo y la mala actitud, ay, ¿qué pasó? Y yo dije, ¿qué pasó acá? Quizás, o sea, lo mismo que podemos causar nosotros en otras personas. En ese momento fue como que si, no sé, quizás voy a parecer una persona muy sensible con lo que voy a decir, pero literalmente fue como que, taca, me hubieran atravesado, no sé, me hirió, me dolió. Yo dije, de una vez supe que mi jefe había llevado juicios a ellos para justificar el trabajo que no había podido entregar. De una vez lo supe. De una vez, ustedes pueden pensar, no, pero lo estás especulando, es muy evidente. Ellos siempre habían sido personas muy simpáticas conmigo en todo momento. Y de un momento para otro, pues cambiaron así y lo único que yo hice fue renunciar por mi salud. Yo de verdad que quiero que nos podamos llevar esta reflexión, porque a veces eso también nos puede pasar a nosotros. O quizás nos ha pasado, en algún momento nos ha pasado o nos puede pasar en un futuro, y que nosotros sepamos discernir, que nosotros sepamos interpretar estas cosas, porque a veces esto no es más que, estos juicios que a veces nos traen a nosotros no es más que la justificación o la interpretación o la perspectiva que una persona tiene hacia X persona. Y te lo traen a ti y de pronto tú no estás en esa misma parada, en esa misma realidad con aquella persona. O simplemente no sabes si eso es tal cual así como te lo están diciendo. Es importante aprender a escuchar con prudencia y darnos la oportunidad de verdaderamente conocer a la gente sin necesariamente escuchar las opiniones o los perjuicios que otros tienen con los demás. Claro que habrán muchas veces donde te traerán perjuicios o te dirán cosas por advertirte de algo. Y está bien, porque también hay que saber discernir. El tema está en saber discernir de las cosas, porque no todo lo que en algún momento te dirán será malo, o será para alejarte, o será para daño. No, habrá momentos en los que, bueno, tal vez es una advertencia, algo que te servirá para alejarte de ciertas cosas que quizás en ese momento no te convienen, pero tú tendrás que sacar tus propias deducciones, tendrás que discernir muy bien en las cosas, pero que no sea un tema solo por chismes, solo por rumores, sino que te des la oportunidad, el beneficio de conocer directamente a esa persona por sus propios actos, o sea, porque de verdad tú te das la tarea de escuchar y de discernir y de meditar en las cosas, no porque simplemente te quedaste con la opinión que alguien dijo sobre aquella persona y punto y fin. A veces nos quedamos con una sola versión de las cosas y no sabemos lo que pasó exactamente. Cuando no sabemos lo que pasó exactamente y nos quedamos con una sola versión, pues
No sabemos la verdad de las cosas. Hay un dicho que yo he escuchado en algún momento que dice algo así, como que no me recuerdo muy bien, pero cuando es el lobo que cuenta la historia, la caperucita es la mala. Entonces es algo más o menos así lo que quiero decir. Y nosotros tenemos que pararnos bien firme en estas cosas porque tenemos que saber discernir en lo que nos traen a nuestros oídos. Aparte que a veces habrá que cerrar nuestros oídos para ciertas cosas también. Así que mi gente, de verdad que aquí les dejo mi experiencia, aquí les dejo mi reflexión de las cosas, esa que el Señor me trajo en ese momento de hi, I'm sorry, al mismo tiempo. Y les deseo como siempre, mis amados, mis amadas, muchísimas bendiciones. Espero que de verdad esto les sirva de mucha edificación, que de ahora en adelante, pues cuando alguien les traiga juicios de alguien, tampoco juzguemos a esa persona que nos está trayendo juicio, sino que simplemente les pido disciernan en eso y no se queden con una sola versión de la historia. Muchísimas bendiciones. Bye bye.